Muy bien, lo habíamos prometido, Marce, ya pintamos el panorama, lo que está pasando en Mendoza, cuál es la realidad al último minuto de acuerdo a la información oficial y ahora a las decisiones que se deberían tomar en Casa de Gobierno, o al menos eso es lo que entiende un determinado sector político. Todo parece indicar que durante el fin de semana, en realidad sobre fines de la semana pasada, el gobierno creía que la situación con la pandemia en Mendoza no solo estaba controlada, sino que seguiría por carriles normales. Y hasta incluso, lo comentamos aquí, se permitió ir variando un poco la agenda de temas y hasta se dejó trascender la posibilidad de enviar un proyecto de ley ya anunciado, que también lo comentábamos aquí, el 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa para reformar la Constitución. ¿Recuerdan que se los dije? Bueno, eso parece que ha quedado en un segundo o tercer plano. En realidad no está confirmado si se va a presentar o no. Es que la pandemia y particularmente el temor de los intendentes y por supuesto también del gobierno central, del gobernador, de algunos de sus funcionarios, que la cosa se desmadre, los llevó a cambiar rápidamente de tema. Arrancó la semana, el gobernador venía recibiendo datos de alguna u otra manera de forma reservada, se los venían adelantando que la situación no venía como había discurrido la semana anterior, hasta que le adelantaron ayer el dato tremendo de prácticamente el triple de casos que en promedio venía teniendo la provincia de Mendoza. Y todos casos concentrados particularmente aquí, en lo que es el Gran Mendoza. 44 casos, ese dato ya lo tenía el gobernador, con lo que rápidamente armó una reunión virtual con la mayoría de los intendentes, muchos del Gran Mendoza, otros del resto de la provincia. Les adelantó, esto fue ayer, les adelantó más o menos qué es lo que tenía en mente y quería él, por sobre todas las cosas, saber qué opinaban los mismos intendentes. Para saber si había apoyo a decisiones que se pudieran tomar. Hay un apoyo, esto está claro, sí, ¿no? Esto está ocurriendo prácticamente en todos aquellos que tienen responsabilidad ejecutiva. Desde el gobierno nacional, le pasa a Rodríguez Larreta, le está sucediendo a Axel Kicillof. Yo no sé si se trata de no tenerle confianza a la ciudadanía o qué, pero inmediatamente cuando la cosa comienza a desmadrarse y a extralimitarse de alguna manera, vuelven a restringir. Este fue un primer testeo que hizo el gobernador. Y esta mañana, bajo la excusa aparente de que se iba a discutir con los intendentes del Gran Mendoza, el único que faltó a este encuentro, del cual vamos a hablar, es Matías Estebanato, se iba a hablar de cuestiones vinculadas con el agua y saneamiento. En realidad, el gobernador reunió a buena parte de su equipo, a la ministra Ana María Nadal, al ministro Víctor Ibáñez, al ministro Debrino de Seguridad, reunió a los intendentes y tomaron una decisión que se los voy a comentar después de escuchar a los intendentes, porque esta mañana estuvimos ahí en Casa de Gobierno. ¿Y qué decían algunos de los intendentes cuando salían de este encuentro? ¿Lo vemos? Dale. La idea es que tratar el tema en los distintos clústeres, digamos, que tiene la pandemia de COVID, como ustedes lo han reflejado también en los medios, y bueno, hacer un análisis de cuáles son las situaciones concretas sanitarias y qué medidas aconseja el Comité Epidemiológico Provincial. Permanentemente estamos en diálogo en cuanto a la situación de la provincia en lo epidemiológico, muy atentos y gestionando desde cada uno de nuestros lugares en los controles y obviamente en la estrategia sanitaria también de manera coordinada con el gobierno provincial. Muchos no quisieron adelantar, pero sí que la cita era por una cuestión de salud, sanitaria, saneamiento. Es el tema que domina, ¿no? Pero una llamada de último momento es medio complicado que sea solo para hablar del agua, ¿no? Sí. Domina la agenda. Entonces, te vamos a mostrar, a ustedes que están en casa, les vamos a mostrar una placa con las medidas que se están anunciando que probablemente se tomen antes del fin de semana. Atención, antes del fin de semana, que como verán ustedes es una marcha atrás importante. Hoy estamos en una fase 5 de distanciamiento social. Prácticamente hay que decir que la situación es casi normal en la calle, casi normal. Sí, salvo la restricción por DNI, que no se aplica para todo, claro. Pero lo demás sí. La economía no levanta, ni va a levantar, y esta es otra historia, mientras no abra el AMBA, el área metropolitana, que se lleva prácticamente el 70% de las transacciones comerciales y económicas que tenemos prácticamente en todas las provincias. Volvamos a la placa. Dale. Esto es lo que está en estudio. Salidas a volver al sistema de salidas de no más de 500 metros de tu domicilio
van a suspender aparentemente las reuniones familiares. Esto está consensuado con los intendentes. Allí vemos, a ver si te corre un poquito. Dale. Ahí está, suspensión del turismo interno. Esta es otra de las medidas de las cuales también vamos a estar hablando enseguida, porque varios intendentes, particularmente del sur, se lo estuvieron pidiendo hoy al gobernador. Y esto que decía Emiliano, un fuerte control del DNI. Es decir, hoy tenemos salidas restringidas por el DNI. Bueno, se va a salir a controlar efectivamente y se va a salir a sancionar. ¿Esta es una decisión que se ha tomado? Todavía no. Está en estudio. Se esperaban varias cosas. En particular, la cantidad de contagiados de hoy, de este día, y lo que vaya a suceder mañana y pasado antes de tomar esta medida, casi al borde de lo que se esté anunciando a nivel nacional. ¿Por qué el foco ahora está puesto en la suspensión de las reuniones familiares? Porque sin entrar en demasiados detalles y tecnicismos, el Ministerio de Salud y toda la gente de epidemiología logró de alguna manera corroborar que los últimos contagios tienen que ver con estos que se llaman conglomerados o clúster. Es la nueva palabreja que se ha puesto de moda, ¿no? Los clúster, el clúster de la concesionaria de vehículos, el clúster vinculado con la medicina. La compañía de internet. La compañía de internet y demás. Bueno, todos los casos han provenido de ahí, la mayoría. Hoy no voy a dar el nombre ni voy a develar el municipio, pero un intendente me comentaba que uno de sus empleados le reconoció, es un municipio que tiene por lo menos 2 empleados con coronavirus, le reconoció que había estado en un encuentro con familiares y amigos de más de 20 personas. Se contagió él, contagiaron a otras personas que habían participado de allí y todavía no se conoce el dato de la cantidad de contagios que se pudo haber multiplicado después de este hecho. Y que además no pudieron controlar también las reuniones de amigos que se han venido haciendo, es decir, en casas particulares o como se lo denomina clandestinos. Y cierro con esto. ¿Por qué quedan, y vos te preguntarás, bueno, pero ¿por qué quedan las reuniones de amigos o de familiares dentro de lo que son bares, restaurantes y café? Porque allí no ha habido ningún tipo de problema. Con la trazabilidad que lograron tener por las declaraciones juradas que las personas que van a estos lugares, a estos comercios, tienen que llenar, efectivamente allí se controló absolutamente todo y se cumplió por sobre todas las cosas. Cuando anuncien todo esto, si es que lo anuncian, pues probablemente den marcha atrás en estos anuncios, van a caer directamente en la responsabilidad de los ciudadanos. Aquí hay una mezcla entonces del temor, del miedo que tienen los gobernantes a que se desmadre la situación y tengan que correr con un alto costo, y por otro lado, la irresponsabilidad de aquellos que dentro de sus casas, en sus familias o en las reuniones con los amigos, no se cuidaron, que es por donde pasa la clave. Un poco esto es lo que se va a decir, particularmente esto último, que por la irresponsabilidad de la ciudadanía se tiene que volver para atrás.